Bueno, nosotros lo que es la participación ciudadana, lo que observamos, bueno, que en este caso en Extremadura, lo que es las personas son muy solidarias, pero sí, en cuanto al tema de la participación, muchas veces la centramos en lo que es la parte de lo que es la emergencia, ¿no? Quiere decir, las personas o cuando mayor implicación por parte de las personas o la participación ciudadana es cuando hay un suceso, ¿no? Bien sea una crisis como la de Ucrania, bien sea una pandemia como el tema del COVID. Entonces, bueno, que muchas veces esa participación. Luego nosotros por parte de Cruz Roja sí es verdad que tenemos una participación continua con todo, tanto el personal voluntario, socios, trabajadores y personal beneficiario, que los hacemos partícipes, ¿no? En cualquier tipo de los proyectos para poder tomar luego lo que son decisiones. Es decir, hacemos lo que son encuentros, hacemos encuestas que nos permiten mejorar en todo momento nuestra intervención de cara a lo que es la atención a lo que es la ciudadanía. Y por otra parte también lo hacemos partícipes a lo que es la sociedad en general. Pero muchas veces lo que es la participación sí detectamos, a lo mejor, o es mi opinión en este caso, que está más centrado esa participación siempre cuando hay un suceso. Lo que es la participación ciudadana quiere decir que hay que implicar a todo lo que es la sociedad. Hay que tener en cuenta que cada día a lo mejor es un poquito más complicado esa implicación, ¿no? Muchas veces ya lo que es la sociedad se deja o se guía mucho por el tema de lo que son las redes sociales o el tema de eso. Nuestra parte o cómo lo hacemos, por una parte, con todos los proyectos de sensibilización, intentar hacerlos partícipes en el día a día en lo que son actividades que hacemos de calle o en centros educativos o en cualquier otro tipo de estancia. Luego, a nivel interno, lo que hacemos es, cuando estamos hablando de lo que son beneficiarios, bueno, pues nosotros hacemos partícipe a lo que son los beneficiarios para poder mejorar lo que es la intervención. Entonces hacemos encuentros, hacemos lo que son encuestas, tenemos un boletín de vulnerabilidad dentro de lo que es la propia institución, que eso nos permite de alguna manera hacer un análisis de cuál es la situación de las personas con las que atendemos, por lo tanto lo estamos haciendo partícipe para lo que es la mejora. Lo mismo hacemos tanto con voluntarios como con trabajadores, de tal manera que hacemos partícipe a todas las personas que están implicadas en proyectos. Pero sí es difícil o nos encontramos a lo mejor con dificultades que aquella participación que nos encontramos hace años, que era como más solidaria o la gente se implicaba más, no sabemos si los miedos que se pueden tener también es que la gente, por ejemplo, puede tener miedos a asumir lo que son responsabilidades. Entonces, por ahí un poco a lo mejor puede ser. Cuando intentamos buscar esa participación, nosotros somos una entidad muy generalista, ¿no? Porque trabajamos muchísimas áreas distintas y la ciudadanía nos identifica a veces en parcelas muy concretas. Cuando buscamos ese compromiso, tenemos muchas veces que tematizar, ¿no?, la intervención, porque para conseguir esa vinculación, esa sensibilización, tenemos que centrar muy bien nuestro mensaje en una temática concreta para intentar identificar a ese sector de la población que puede estar más sensible con esa temática, ¿no? Nosotros ya que trabajamos desde personas mayores, personas con drogodependencia, jóvenes, trabajamos también ahora mucho con temas de medio ambiente. Entonces, para poder conseguir una persona, cuesta muchísimo que se vincule a una temática como muy globalizada, ¿no? Entonces sí que cada vez más cuidamos más el lanzar esos mensajes muy temáticos, muy específicos, para que llegue a un focus, ¿no?, a un grupo de la población muy concreta. Yo de forma general hablaría que la población extremeña es muy solidaria. Partiendo de ese punto, que es decir, en cualquier tipo de crisis, cualquier tipo de llamamiento que hacemos, automáticamente lo que es la sociedad se vuelca con lo que son las necesidades, bien sean de Cruz Roja, bien sean de cualquier otro tipo de organización, que es decir, se vuelcan con lo que es la causa. Pero vuelvo a insistir que es más justo en la parte de la emergencia. Por lo tanto, lo que es la sociedad extremeña es muy solidaria y sorprendería muchas veces que somos los primeros, que es decir, los extremeños, los que nos lanzamos a poder atender cualquier tipo de demanda, necesidad o cualquier situación de crisis. Y además
no solo eso, sino que tenemos un reto, ¿no? desde nuestra institución para conseguir esa fidelización, ¿no? entre campañas, ¿no? por así decirlo. Ocurre esa emergencia, viene esa aluvión de solidaridad, la gente quiere colaborar, pero claro, tenemos que conseguir que haya una fidelidad para que se mantenga, ¿no? toda esa intervención y que crisis y necesidades en nuestro día a día hay continuo. Pero como te decía, o sea, si no conseguimos que ese dato sea alarmante, ¿no? o que llame la atención, o que consigamos poner el foco, ¿no? sobre esa realidad, es difícil que la gente suele cansarse, ¿no? Tiene dificultades para mantener ese compromiso a largo plazo. Y eso lo comentábamos también, que el perfil ha ido cambiando, ¿no? Que yo llevo también, igual que José Aurelio, muchísimos años en la organización, y hemos visto desde que trabajábamos en la sección juvenil, en la parte más juvenil de la institución, como antes había un perfil que acompañaba a la institución desde pequeños, ¿no? Prácticamente participaban en los campamentos estos juveniles, se incorporaban como voluntariado joven, monitorado de otra gente más joven, y luego se incorporaban a la vida adulta, ¿no? También buscando su espacio de voluntariado. Y eso ahora ya pues no ocurre, no es tan fácil que ocurra. Ahora ya pues por eso tenemos que ir a sectores muy concretos de la población, porque ya cuesta mucho buscar ese hilo, ¿no? de tradición, ¿no? de participación. Pues a nivel de voluntariado, nosotros tenemos en este caso lo que son, bueno, una participación, una masa social de unos 10.000 voluntarios, de los cuales activamente en el día a día participan entre un 23 y un 27%, que es decir, todas las actividades que nosotros estamos desarrollando. Lo que es la permanencia del voluntariado, que es decir, nos está costando lo que es principalmente porque tienen otras inquietudes, que es decir, si hablamos de jóvenes, bueno, pues antiguamente teníamos unos itinerarios, como bien ha comentado bien Ana anteriormente, que es decir, una persona de 8 años ya empezaba a ser voluntario dentro de lo que son los proyectos de Cruz Roja Juventud, dentro de lo que son las actividades, prácticamente iba creciendo. Ahora mismo lo que es la permanencia, pues más o menos creo que son alrededor de unos 2 años. ¿Por qué? Porque muchas de las personas, bueno, pues sobre todo en el ámbito rural, bueno, pues se tienen que desplazar para poder ir a estudiar, tienen que ir a trabajar, por lo tanto lo que es la permanencia se ha reducido. A eso le podemos sumar también lo que era todo lo que decía anteriormente, los miedos a la hora de asumir responsabilidades, ¿no? Quiere decir, nosotros estamos organizados de tal manera que la Cruz Roja tiene 17 asambleas comarcales y 53 puntos de presencia local, y nos cuesta muchas veces, porque al final nosotros lo que pretendemos es que el voluntario de una localidad no se tenga que desplazar, sino que los propios voluntarios lo tengan en la misma localidad. Y es lo que estamos trabajando actualmente, pero sí nos cuesta encontrar ese voluntario que pueda permanecer en el tiempo y asumiendo una responsabilidad. No estamos hablando para poder atender todas las demandas que en este caso la sociedad nos está haciendo, ¿no? Tanto en infancia, mayores y demás. Estamos intentando de alguna manera lo que es la incorporación también de, sobre todo aquellas personas o asociaciones, ¿no? de mujeres, de mayores, que puedan tener mayor disponibilidad para poder incorporarse como voluntarios dentro de su tiempo. Pero a nivel de los jóvenes nos está costando un poquito más, que antiguamente era mucho más fácil. Ahora, bueno, pues los jóvenes tienen tal abanico de actividades que prácticamente la parte de voluntario o esa parte de solidaria, bueno, pues sí la hacen, pero de forma más puntual, no la hacen de forma continua como podríamos hacer a lo mejor Ana y yo cuando empezamos en juventud, bueno, porque prácticamente era como las actividades programadas, sabíamos que los sábados pues teníamos organizado esto, los jueves no sé qué, y eso nos cuesta ahora mucho más. Normalmente solemos hacer campañas internas, por una parte, que es decir, todos esos 10.000 voluntarios que diariamente no están participando, lo que hacemos es, por ejemplo, si ahora mismo ponemos en marcha un programa de sensibilización relacionado con mujeres del mundo, por poner un ejemplo, bueno, pues intentamos captar primero a los voluntarios y ofrecerles lo que es esa actividad. ¿Por qué? Porque normalmente un voluntario que entra en lo que es la institución o que viene o llama a nuestras puertas, cuando se hace lo que es la primera entrevista, se le orientan qué tipo de actividades se pueden desarrollar, ¿no? Entonces ya elige una actividad y dice, pues a mí me apetece trabajar con mujeres víctimas de violencia de género. Entonces, a partir de ese momento, bueno, pues ese voluntario ya
queda en un programa o en un proyecto muy concreto. Entonces lo que le ofrecemos son otro tipo de acciones o de actividades dentro de lo que es la institución. Entonces siempre estamos haciendo primero una campaña de captación interna, hacemos una formación específica de lo que es la actividad y por esa parte. A nivel externo, a través de lo que son, pues lo que es el tema de redes sociales y a través de lo que es el día de lo que son las actividades que se ven en la calle, porque muchas veces sí es verdad que a la Cruz Roja se le relaciona y dice, bueno, la ambulancia o el vehículo, pero muchas veces no se conoce esa actividad de que en este bloque estamos atendiendo a una persona mayor o estamos atendiendo a una persona con discapacidad o estamos haciendo en un centro educativo o en un espacio específico, por ejemplo, tenemos un programa de promoción del delito escolar que es por las tardes, ¿no? Y entonces ahí pues tenemos que captar a esos voluntarios que tienen que tener un perfil de educador, ¿no? De maestro, de profesor. Por lo tanto, ¿cómo captamos? Hay muchas localidades pequeñas, por poner un ejemplo, Cabezuela del Valle, donde a lo mejor nos encontramos, y es un caso real, a personas que sabemos que son desplazadas, pero bueno, por las tardes, por no volver a su localidad, se quedan a vivir allí y le ofrecemos esa opción de ser voluntarios. Por lo tanto, es muy amplia lo que es la forma de captar a lo que son los voluntarios. Por acompañar lo que decía José Aurelio, efectivamente usamos como dos líneas así principalmente, ¿no? Una, de manera más generalista, intentando identificar cuáles son las dinámicas de participación en los entornos donde trabajamos. Normalmente nos apoyamos de las instituciones, de las dinámicas de participación que ya están creadas a través de las asociaciones en el mundo rural, por ejemplo, y intentamos siempre estar presentes como una entidad más de opción de participación y que también que nos conozcan de cara a los posibles, ¿no? Apoyos que podemos dar desde Cruz Roja. Y luego, por otra parte, desde cada proyecto, desde cada área de intervención, lo que te hablaba de esa forma de buscar por sectores, ¿no? El interés. Cada proyecto pues va lanzando a determinados sectores concretos de la población que entendemos pueden ser de interés para esa temática, para buscar esa fidelización, esa sensibilización y se incorporen, ¿no? Porque es verdad que lanzar a veces mensajes globales pues no suele ser todo lo efectivo que nos gustaría. Por poner un ejemplo, hacíamos, por ejemplo, campañas de voluntarios, por ejemplo, en la universidad o en centros educativos, y prácticamente eran nulas. Que decía, al final, bueno, pues una universidad donde a lo mejor el alcance eran 500 alumnos, pues al final solo teníamos un 10, 11, que decir, para el volumen de esfuerzo. Entonces, bueno, buscamos otro tipo de alternativas de captación que son las que al final nos están dando resultados. Al final, lo que pretendemos, por ejemplo, en un programa de promoción del delito escolar, como decía anteriormente, si estamos en una localidad donde tenemos 3 voluntarios de forma continua, bueno, pues seguimos con lo que es la captación. ¿Por qué? Porque el día de mañana puede ocurrir que ese voluntario, por circunstancias, no pueda continuar la actividad en esa localidad y se tenga que ir a ser otra. El ejemplo es muy claro. Hay una persona en Cabezuela y la persona que está como voluntaria no es de Cabezuela, es de Salorino. Un caso real. En la parte de educación para la ciudadanía global, que siempre estamos buscando nuevos caminos, ¿no? Innovando un poco en cómo llegar a la ciudadanía, creo que tenemos un reto muy importante que es esa inmediatez, ¿no? Que también antes comentaba José Aurelio. O sea, ahora vivimos en el día a día de la inmediatez, de la respuesta inmediata y claro, tenemos que conseguir que cuando le pedimos ese esfuerzo a la ciudadanía, la ciudadanía también pueda ver esa transcripción de su ayuda, de su solidaridad en algo muy concreto, ¿no? Cuando trabajamos en educación para la ciudadanía global, donde las realidades que queremos mostrar no son solo las locales, sino en otros contextos mucho más lejanos, pues para nosotros, desde la organización que estamos intentando siempre tener temáticas novedosas y intentando que ese trabajo por los derechos humanos se vea reflejado, ¿no? En campañas reales y en campañas de participación, pues bueno, pues ahí intentando, yo creo que el trabajo en red con otras organizaciones a nosotros nos está sirviendo muchísimo para llegar a otros colectivos que a lo mejor no son tan tradicionales para nosotros y bueno, pues eso, buscando cómo apoyarnos en todas las tecnologías, ¿no? Que ya no son nuevas, pero que muchas veces nos implica, ¿no? Un sobreesfuerzo a la hora de entenderlas, de manejarlas y de hacerlas accesibles, porque todavía en los entornos en los que trabajamos, por ejemplo, son
muy rurales, ¿no? Y tenemos unos colectivos en los que todavía existe una brecha digital, ¿no? Para acceder a toda esa información. Así que yo creo que esos son nuestros grandes retos y creo que este laboratorio de innovación que estáis ahora preparando puede ser un punto de partida muy interesante para buscar alternativas.